Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La paz de Cristo para mis hermanos en Cristo Jesús. Dios bendiga, amigos, familiares, conocidos. Acompáñenme, acompáñenos a leer la palabra del Señor sin antes hacer una pequeña oración. Padre, bueno, te doy gracias en esta noche por darme la misericordia y la gracia de poder escuchar tu bendita palabra a través de la Biblia, Señor. Te pido por cada una de las personas que escuchen tu palabra, Señor. Te pido por la ciudad en la que me encuentro viviendo, la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Y bendice nuestras vidas, Señor, y danos tu gracia para seguir anunciando este bendito evangelio, Señor, para que las almas lleguen y lleguen al arrepentimiento, Señor. Te lo pido y oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a leer la palabra a través del libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 6 en adelante. Dice la escritura: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Amén, gloria a Dios por esta bendita palabra. Oscar, antes de recibir la salvación, de conocer el Evangelio, ella andaba en una búsqueda. Ella se encontraba así, algo como dijéramos, vacío, nada le llenaba. Esa es la condición del ser humano hoy en día. Nada que haga lo llena. Mas, sin embargo, Oscar, él practicaba alguna corriente religiosa en su niñez por parte influenciado de la familia de su madre. Pero pues Oscar vivía la vida por vivir, ¿no? O sea, él decía: algún día voy a crecer, algún día voy a ser padre, algún día voy a tener una familia, algún día voy a tener hijos. Y sabía que tenía que, chingarle, trabajarle para poder sobrevivir. Porque pues no le gustó el estudio, había escasez económicamente. Pues dijéramos, tuvo las oportunidades en su momento, porque él desde muy joven dejó de beber. A la edad de los 18 años, Oscar decidió dejar de beber a través de un grupo de alcohólicos anónimos. Seguía fumando, eso sí. El cigarro me pasó demasiados años hasta que... Esa es otra historia, ¿no? Tuvo alguna estimulación con alguna sustancia prohibida, sí la tuvo. Marihuana, cocaína, hasta tiner. En una loquera que tenía como 16 años tenía, y me dio, y tenía un recipiente con tiner. Agarré un poco de estopa, y cuando vi nada más las cachetadotas que me dieron, cachetadotas guajoroteras, ¿no? Y Oscar empezó a crecer hasta que llega a los 18 años y fue invitado a una sesión de Alcohólicos Anónimos, y él se empieza a quedar.
Ya Oscar se volvió poeta porque ya tenía mucha influencia con aquellos dinosaurios del grupo, ¿no? Pero aún así, Oscar, había algo ahí que no llegó, tuvo su primera hija, su segunda hija, se empezó a creerse el bueno, él empezó a creerse bueno, más sin embargo, mucho tiempo más después, no hace mucho, a través de la palabra conocí que ninguno hay bueno, solo Dios que está en los cielos. Entonces, Oscar sigue su camino hasta que, pues, no fue el destino, ya no creo que fue el destino, la suerte, no, fue Dios que vio ese corazón quebrantado y tuvo misericordia. Bueno, dice la escritura que antes de la fundación del mundo ya habíamos sido llamados escogidos. Yo recuerdo, tengo un testimonio, yo tuve un accidente muy fuerte, a la edad de 9 años casi me muero. Imagínense si yo me hubiese muerto en ese momento. Dice la escritura que pues, quién sabe, ¿no? La escritura dice que el que muere sin recibir la palabra de Dios, pues va a tener un juicio, pero su destino es la condenación eterna. Entonces, Oscar, a través de las redes sociales, ahora sí que se topa con el verdadero evangelio, el único evangelio, el evangelio, perdón, de pecado de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un poco del testimonio de Oscar, a través de lo que ha vivido en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Hoy leímos a través del libro de Génesis capítulo 3, versículos del 6 al 11. Vemos claramente que muchos piensan, y yo lo pensaba hasta el día de hoy, pero ya después que vi aquella prédica, que Eva dice, y la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Muchos creen que ellos tuvieron ya la desobediencia cuando comieron aquel fruto, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero no es así. Ella, más que nada, al escuchar otra voz que no fuera la de Dios, en su corazón se quedó esa palabra. ¿Por qué? Porque ella empezó a ver aquel árbol dice, desde que leemos Génesis capítulo 2, Jehová nada más le dice a Adán, ¿sabes qué? De este árbol no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás. Pero aquella serpiente, Satanás, que invadió el huerto del Edén, él lo invadió, porque el huerto del Edén era solo para el labrador, en ese caso era Jehová, pero Satanás astutamente invade, y ellos, más que nada la mujer, no se percata de aquella voz. Por eso ella empezó a ver al árbol codiciable y con ganas de comerlo. Ya cuando lo come, pues ya definitivamente pues pasa lo que ya sabemos. Desobedecieron, ellos quedan separados de Dios. ¿Por qué? Porque se miran desnudos. Antes de que Eva escuchara la palabra de Satanás, ella no se veía desnuda. ¿Por qué? Porque Dios los hizo así. Pero cuando comen, ellos se ven desnudos. Porque dicen que escuchaban la voz que les hablaba y ellos sintieron vergüenza y no pudieron, ahora sí que, entablar esa plática y esa comunión que tenían anteriormente con Dios. Mas sin embargo, en el versículo 11 le dice, y Dios le dijo,
¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Entonces, cuando ellos comen, se les quita la venda, o sea, ellos no veían, ellos vivían porque tenían la comunión con Dios. Amén. Pero cuando comen del fruto del árbol del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos en automático fueron abiertos sus ojos. Y el estar desnudos es ver nuestros defectos. Ellos empezaron, se vieron y dijeron, pues sintieron vergüenza. Pero porque ya había la manipulación y astutamente la serpiente le habló a Eva. ¿Por qué le habló primero a Eva? Porque Eva no tenía la palabra. La palabra de Dios es la que me hizo que yo me quedara a escuchar el evangelio y a creer que Jesucristo, a ver a Jesucristo que es mi Salvador, el que me perdonó de todos mis pecados y con su sangre lavó mis pecados. Apocalipsis 1:5. Fue la palabra, en la palabra está el poder. Por eso yo pude escuchar la palabra. Aparte que yo tenía quebrantado ese corazón, porque yo estaba buscando, de alguna otra forma estaba buscando la verdad. Y la encontré. Que Jesús terminó con el pecado del mundo. Así lo dice. Quiero que me acompañes y leamos un versículo donde lo dice. No lo está diciendo Oscar, lo está diciendo la palabra. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, dice la Escritura: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea, Jesucristo es el Salvador de los pecados de su pueblo. Juan el Bautista le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Por qué le puso el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque si nos vamos al libro de Levítico, en el capítulo 4, nos detalla cómo podía ser santificado a través de la ofrenda de sacrificio de un cordero, una oveja, un macho cabrío. Entonces, aquí ellos desobedecen a la palabra, y se separan de Dios. O sea, Dios quedó acá y la humanidad acá. Ya no estaban Dios con nosotros, Emmanuel, sino que estaban separados. Tenía que venir Jesús, que es el Salvador, para otra vez Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, a través de que tú creas que Jesucristo murió por los pecados de todos, pasas de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Porque dice la palabra que por un hombre, Adán, entró el pecado, por el pecado la muerte pasó a todos los seres humanos. Entonces, en esta noche hemos leído la porción de la palabra a través del libro de Génesis, capítulo 3, versículo 6, versículo 11, donde Eva codicia, ve con una vista agradable aquel fruto, cuando ni siquiera lo ignoraba. O sea, sabía que estaba ahí, pero pues ahí está, ¿no? Pero astutamente Satanás invade aquel huerto, porque ese huerto era un huerto cerrado, pero lo invade. O sea, dijéramos, lo asaltó, lo corrompió entrando. En vez de que Adán y Eva
dijeran así, no te quiero escuchar, ¿quién eres? No, ella le escuchó. Entonces al escuchar ya había conectado su corazón de Satanás con el corazón de Eva. Entonces por eso Eva se le hizo más fácil agarrar el fruto, comerlo y pasárselo a Adán. Entonces, pero lo mejor de todo es que vendría una esperanza, Jesucristo. En Jesucristo está la esperanza de que Él ya ha limpiado tus pecados. Hoy, a través de esta porción, es lo que Dios te quiere compartir, no soy yo. Yo soy solamente un instrumento. El que habla es Dios. El que te da a conocer su corazón es Dios. De que dice la palabra Isaías 55:7. Vamos a leerlo por último. Quiero que esa palabra que también hoy la aprendí. Isaías capítulo 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, la palabra nos dice que dejemos nuestro camino y regresemos al camino de Jehová. Él es rico en perdonarnos y tiene misericordia. O sea, Dios te pide regresa como estés, siempre y cuando puedas escuchar la palabra, porque no todos pueden escuchar la palabra, solo del que tiene misericordia, Dios. Porque si está lleno tu corazón de tu propio pensamiento, no puede entrar la palabra va a chocar, porque tus pensamientos son el impedimento de que tú creas que Jesucristo terminó con el pecado del mundo. Esos pensamientos de los cuales son el producto de Satanás. Satanás de ahí se alimenta de tus pensamientos. Porque ¿qué te va a decir Satanás? Ay, tú tienes que hacer algo. ¿Tú cómo vas a agradar a Dios? Eso es mentira de Satanás. Dios quiere que regreses tal como estás, porque Él te hizo desnudo. Así vas a llegar otra vez. Siempre y cuando tú creas a la palabra. Yo hasta aquí voy a compartir. Acompáñame con una oración para despedir esta bendita lectura. Padre bueno, te doy gracias en esta noche, Señor, porque qué maravillosa es tu palabra, Señor. Dice tu palabra que deje su camino el impío y vuélvase al camino de Jehová, Señor. Así como estábamos, Señor, tú nos has llamado. Dice la Escritura que el que escuchara la palabra regresaría. Señor, te pido por cada una de las personas que escuchan tu palabra, ten misericordia de ellas y dales el entendimiento, Padre, para que puedan escucharte, conocerte, conocer tu corazón, de lo que les quieres hablar, Señor. Te pido por la ciudad en la que me encuentro viviendo, Padre, ten misericordia de Cancún. Dale sabiduría y entendimiento para que sus gobernantes y sus autoridades puedan gobernar esta linda ciudad, Señor. Te lo pido y oro en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.